¿Eh? ¿Pero cómo está? ¿Está mejor? ¿Ya la operaron y todo? Mándale un beso de parte mía. Oye, para ustedes también, vaya, uno para ti, uno para ella, vaya. Sí, ya se paran ahí todos los días y venden eh, hot dogs. Yo siempre voy a la salud y hablo con ellos. Te quiero invitar para que me acompañes y mostrarte un poco. Estamos en la oficina del downtown de Miami. Esta oficina es una de las oficinas que pertenecían a, a lo que era el condado Miami-Dade como tal. Ahora, después de 67 años, en mi posición yo soy el primer recaudador de impuestos electo después de 67 años. Están contando un poco tu historia de vida. ¿De dónde eres? Cuéntanos sobre tu familia, sobre el lugar que creciste, los valores que te inculcaron. ¿Cómo era el pueblo donde tú creciste? Mira, yo nací en un pueblo que se llama Güines y me crié en un pueblo que se llama Madruga. Ahí fueron mis primeros pasos en Madruga. Siempre recuerdo de mi niñez, siempre he sido como soy, ¿no? Preguntaba mucho. Mi mamá me crió, por supuesto, con mi papá. Comencé a dar mis primeros pasos en la iglesia católica, soy católico, apostólico romano. Ahí siempre, me acuerdo que la casa de las hermanas quedaba como la Sierra de la Caridad, que en Madruga está la casa, quedaba como a 3 cuadras de mi casa. Y ese fue el ambiente donde yo me crié, ¿no? Siempre con los valores, sobre todas las cosas, Dios en nuestra vida como punto esencial de la vida. Ahí crecí, ahí comencé mis primeros estudios me acuerdo que el jardín era como lo decían, donde tú te criabas, estaba al lado de mi casa. Yo salía de mi casa y ahí me dejaba, mi mamá se iba a trabajar. Y así fui creciendo. Pasé la primaria, después en high school y ahí en la secundaria, hasta que ya después me fui a lo que era el Politécnico. Comencé a estudiar electricidad, siempre me gustó mucho la tecnología, arreglar cosas. A veces desarmaba rápido, pero a lo mejor después no lo podía armar. Me acuerdo una vez que mi mamá llegó tarde a la casa y yo cogí y armé un radio. No sé si los que van a ver la entrevista se recuerdan la marca aquella Selena que había en Cuba, ¿no? Y Emblemático, sí. sí, emblemático de nuestra historia. Entonces, me recuerdo que no pude armar el radio aquel y lo dejé todo empatado ahí cuando mi mamá fue, porque era el único radio que había en la casa. Ahí se formó, ¿no? Me empezó a decir, ¿qué radio? ¿Qué le hice? Bueno, al final arreglé el radio, pero bueno, me gusta mucho la tecnología. Siempre viví con Dios y vivo con Dios en mi corazón, lo más importante. Cuando nosotros estábamos en la iglesia, debido a la dictadura asesina castrocomunista que hay en la isla de Cuba, que hoy sigue después de casi 67 años, ¿no? Destruyendo la vida a los cubanos. Porque nosotros íbamos a la iglesia, la directora de la escuela no quería que nosotros fuéramos a la iglesia, entrábamos de la escuela a la iglesia porque era una iglesia y una escuela que estaban juntas, que antiguamente era un colegio y no dejaban que nosotros pasáramos, los que hicieron y nos quitaron la pañoleta. ¿No? Eso fue una de las anécdotas. Yo era muy integrado a la iglesia, pertenecía a los jóvenes católicos de la arquidiócesis, dábamos catecismo, íbamos a los pueblos más intrincados al lado de Madruga, como era Callajao, Cimamocha, Pipián. Siempre uno en Cuba que trata de buscar lo que significa el verdadero sueño americano, que para mí el verdadero sueño americano no es comprarse una casa o un auto, sino es la libertad que tú tienes como ser humano de poder crecer, de poder crear tu propio negocio. Eh, Tenía las ganas de irme de aquella isla cárcel, ¿no? ¿Siempre lo tuviste claro? Exacto, siempre, siempre. Cuba es un sistema totalitario, asesino, ¿no? Que te trata de dominar en todos los sentidos. Y yo creo que cuando ya tú empiezas a crecer, la libertad nadie te la vende o nadie te la regala. Eso tú naces con la libertad. Naces desnudo, en cuerpo y alma, pero tienes tu libertad. Y yo creo que eso es lo que te hace a ti ya comenzar a pensar lo que significa ser un hombre libre. Y ahí está la base de poder llegar a una gran nación como los Estados Unidos de América y poder crear tu propio negocio, poder crear tu familia y poder un día, como lo he hecho ahora, correr para esta posición de ser el primer recaudador de impuestos
cubano-americano en el condado Miami-Dade. Y yo creo que eso es lo importante, resaltar la diferencia entre lo que es el verdadero sueño americano, que es la libertad. Y una pregunta, antes de llegar a tu trabajo actual, ¿cómo tú emigras? Todos emigramos de diferentes maneras. Tenemos que ver la parte de el famoso bombo. Y de esa manera vine primero, después viene mi mamá. Yo llegué solo, completamente aquí a los Estados Unidos. Fíjate, Tenía 22 años cuando llegué acá. Y me acuerdo que un miércoles llegué y le dije cuando llegamos, le dije a Agustín, oye, que era un gran amigo mío, me dice, dígole, ¿dónde voy a trabajar mañana? ¿No? Porque tú vienes con esas ganas de echar adelante, de salir adelante. Y ahí comenzó la vida en los Estados Unidos. Llegué solo, después vino mi mamá, pero me recuerdo estar ganando semanalmente aproximadamente $250, $300. Estás hablando de hace 22 años ahorita. Y yo, vienes con muchos sueños, vienes también con quizás un poco ves todo completamente diferente, de salir de una jaula a llevar a la libertad, ¿no? Es como alguien que estuvo preso tantos años, desde que nació y lo sueltan de pronto, ¿no? Y que no ha cometido ningún delito, el único delito era no estar de acuerdo con la dictadura castrocomunista, ¿no? En mi caso, porque ser católico, simplemente, ¿no? Porque simplemente no quería, y no queríamos porque éramos muchos, ¿no? Pero llegas a los Estados Unidos, comienzas una nueva vida. Me acuerdo que mi primer trabajo fue trabajando en un dealer de autos, lavando carros, eh, cambiando alternadores, radiadores. Eh, eh, Después de ahí fui a aprender inglés a Miami-Dade College, ahora, uno de los mejores colleges de todos los Estados Unidos. Ahí aprendí inglés, comencé a trabajar en una compañía americana, una compañía que se llamaba, cuando aquello se llamaba DBK Coms. Y ahí comenzó mi vida. Eh, un buen día se me abrieron otras oportunidades, trabajé en Cónica Minolta. Llegó un momento en mi vida que tenía tres trabajos. Salía para DBK por la mañana. De DBK me iba para Gross Tower Condominio y de ahí me iba hacia CBS. O sea, y era un círculo, dormía a veces 2, 3 horas, 4 horas y seguía, y seguía. Porque es el esfuerzo lo que tú le quieras dar a la vida. Los límites en la vida te los pones tú. Nadie te puede decir a ti que tú no puedes o no hacer una cosa. Esos límites te los pones tú. Y de ahí se abrió una oportunidad de trabajar en Cónica Minolta. Estaba ganando mucho más dinero. Y, y después de Cónica Minolta, un buen día en un retiro católico, me encuentro con el director de Radio Paz, 830M. Y en ese retiro le digo, bueno, me dice él, no, yo soy el director de Radio Paz 830M, el manager, el station manager, se llama Isaúl. Si es Isaúl, cuando vea vas a saberlo, ¿no? Y me dice, bueno, lo que tenemos es que te podemos poner los controles por ahora o trabajar aprendes a vender, advertising, marketing, hacer marketing. Y ahí comencé lo que era el marketing y a trabajar en los controles. Me recuerdo que hice controles para muchísimas personalidades que conocen, desde Ángel Sayón hasta Agustín Acosta, a Ambrosio Hernández, muchísimos más que pasaron por ahí. Y de cada uno de ellos siempre aprendía algo, ¿no? Se abre una oportunidad, porque a mí siempre me gustaron lo que era hablar con las personas, comunicar, ayudar a las personas. Hasta ese momento todavía no había creado mi compañía y me dieron una oportunidad para poder conducir 2 programas de televisión. Ahí estaba entrando ya el tiempo en que se funda por primera vez YouTube. Empezaban a poner las personas, gente en YouTube cosas, también entró Facebook. Eres un pionero en las redes sociales. ¿Ah? Eres un pionero en las Sí, redes sí, sociales. sí, desde el principio. Por eso, no, o sea, no tengo tantos seguidores como estos llamados influencers, ¿no? Que se llaman influencers, pero porque tienen muchos seguidores. Pero sí comencé de hace muchísimo tiempo, casi cuando comenzó YouTube y comenzó Facebook, cuando que era Twitter, ahora X. Ahí me dieron esa oportunidad, comencé a trabajar en esos 2 programas.
y a la misma vez comencé en la televisión con mi programa de televisión que era media hora. Pero es interesante, yo comienzo a trabajar en Radio Paz y vendemos publicidad, aprendemos a vender a publicidad, me enseñó muchísimo a mi gran amigo Bernardo Soto, que es un ejemplo también de liderazgo en lo que es el sur de la Florida, lo conoce todo el mundo. Y ahí creo mi compañía de marketing. Mi compañía de marketing, vendíamos advertising para diferentes estaciones, teníamos diferentes clientes. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de eso hace ya aproximadamente puede ser unos 15 años. 15 años, aproximadamente 20, o sea, 15 más o menos. Ahí creo mi compañía de marketing, sigo en los controles, sigo en lo que es la presentación de los programas. Eh, Empecé en la televisión por una oportunidad que me da Agustín Acosta y Ángel Sayón, casi al mismo tiempo. Ángel Sayón tenía un programa, todos los que van a la entrevista y conocen a Ángel Sayón saben, Agustín Acosta tenía otro programa con Daniel Torres por las mañanas, y ahí yo empecé a tener mi propio espacio. Cogíamos un espacio y lo dividíamos, vendíamos los advertising y así íbamos generando ingresos, ¿no? Me di cuenta que la tecnología y el marketing deberían ir de la mano. Y creé la compañía a buscar key person que me pudieran ayudar a hacer software. Y ahí lanzamos lo que es Ponemos Group, donde hacemos software, aplicaciones, tenemos diferentes clientes, pequeños, grandes clientes, y de esa es la manera que nosotros generamos ingresos. O sea, estos clientes cuando necesitas un simple website, o necesitas un software, un CRM, un Customer Relation Management, lo hacemos. Una aplicación web, todo eso nosotros lo hacemos ahí. Al mismo tiempo, me comencé a involucrar más en la política local, porque creía que la mejor manera de poder ayudar a las personas, como estaba en la radio, la gente venía y me decía, oye, Ariel, tú que conoces tantos políticos, tú me puedes ayudar con esto, necesito que me ayuden, llevan mucho tiempo y nadie me contesta el teléfono, busca la solución. Entonces yo tenía mucha conexión porque entrevistábamos muchos políticos locales y todos me conocían, tenían mi teléfono, tienen mi teléfono todavía. De hecho, una de las primeras entrevistas de político que hice fue el actual alcalde de Miami, Francis Suárez. También entrevisté muchísimas veces a Carollo, entrevisté muchísimas veces al comisionado Carollo, que también fue alcalde, y a diferentes otros políticos locales. Ileana Rosletti, por ejemplo. Aquí en Miami, antes de seguir, uno sale de Cuba pensando de que en Cuba lo que son los símbolos patrios pertenecen a la dictadura, la bandera, el escudo, el himno nacional, y tú le vas cogiendo un rechazo a todo eso que realmente es Cuba, pero que esta gente, asesinos, han atrapado todo eso como de ellos, ¿no? Y aquí hay un gran amigo mío cubano que se llama, él estuvo muchísimo en la radio, Julio Estorino, y estuvo también en la televisión, y fue el que me enseñó a de alguna manera querer esa parte de Cuba que a nosotros nunca nos enseñaron, ¿no? Las raíces de lo que era Cuba. Y yo creo que eso es importante tocarlo porque a veces nosotros, cuando vinimos de Cuba buscando el sueño americano, yo creo que hay diferentes tipos de migrantes que emigran por diferentes razones, ¿no? Y cuando tú emigras porque realmente estás buscando libertad y rechazas completamente aquella dictadura, ni el color verde lo quieres coger, o el color rojo en aquel momento, y te das cuenta que no puedes permitir que estos asesinos se te metan tanto en tu mente y te roben las cosas que son naturales de la vida, ¿no? Los colores, en ese caso los símbolos patrios, ¿no? Y aquí, gracias a él, un día en una conversación me hizo entender que, por ejemplo, para mí en aquel momento José Martí era comunista, el creador del Partido Comunista Cubano. Imagínate tú la historia de estos asesinos y yo le tenía rechazo a todo eso. Y él me hizo entender la verdadera historia que muchos no conocen. Por eso yo creo que es sumamente importante apoyar a muchísimos, como es el caso de Lilo Villaplana, con muchísima visión que tiene a la hora de todas sus películas, Plantado, ahora La Humada, ayudar a todas estas personas para que la historia de Cuba no sea olvidada, para que las personas sepan y entiendan que en el caso de Cuba la dictadura castrocomunista tenía campos de concentración, que la dictadura cambió también la historia de los cubanos, de alguna manera la manipuló a su entorno. Volviendo acá, creé mi propio negocio, comencé a involucrarme más en la política como tal,
Tengo que mencionarte que yo también fui electo como el presidente del movimiento Somos Más, y que en este momento todavía estoy en ese periodo, lo que quedan son unos 2 meses más para entrar en otra nueva era de ese movimiento. Y ahí comencé en el Partido Republicano. Desde que yo llegué, mi abuelo siempre era republicano, yo siempre era republicano, pero no me he involucrado tanto en lo que era la política. Estaba inscrito desde el primer momento que me inscribí como republicano, porque creo en los valores de la familia, creo que es sumamente importante apoyar a los pequeños negocios. Creo que el gobierno debe ser lo más pequeño posible, no debe ser una pared, debe ser abierto. Y en muchos casos, como es el caso que ahora yo soy el recaudador de impuestos con Condado Miami-Dade, no tiene nada que ver de republicano, demócrata, independiente, porque cuando una persona viene a uno de los servicios que nosotros ofrecemos, nosotros no lo vemos como un tipo de partido, sino como un ser humano, como un residente, como un ciudadano de esta gran nación que necesita un servicio. Y yo creo que eso es lo importante. Aunque tú puedas tener tus ideales o tus ideas, nosotros podemos debatir con respeto y cada uno poner el punto que en la mesa y voy a llegar a un consenso. Ahí comencé más activamente, fui electo como community. ah, en el Partido Republicano está dividido en el condado Miami-Dade y cada uno de los miembros electos del partido representan una porción del condado Miami-Dade. Y entonces ahí comencé en el Partido Republicano más lo que es ya como miembro de los que tomamos decisiones, eso. Y ahí por primera vez corrí para una posición que era comisionado del condado Miami-Dade en el distrito número 6. Aprendí muchísimo en esa campaña. Aprendí la verdadera política, cómo es todo, cómo funciona, cómo se crea una campaña, cómo es que se lleva ese mensaje que tú quieres, porque eso para nosotros en Cuba eso no existe. Eh, y yo te digo que realmente después yo nunca he ido a Cuba, ni voy a ir hasta que la dictadura asesina Desde que que tú no. miraste, nunca regresaste. No, nunca voy a Los regresar. recuerdos de Cuba son los que hacen. Sí. Y algunas fotos que me han dado ahora. No me da pena decirlo, no tengo nada que ir a buscar a Cuba en este momento. Yo creo que y ese ha sido siempre mi mensaje para los cubanos, ¿no? Yo sé que aquí hay personas que tienen sus justificaciones para ir, otros no. Yo creo que si una persona tiene un hijo en Cuba y ese niño necesita o esa niña necesita ayuda, es injusto e inhumano que tú siendo tu padre no se la des, ¿no? Critico a los que van a Cuba a hacer turismo, que son hasta cierto punto los que de alguna manera han mantenido a esa dictadura por más de 67 años. Creo que cada uno debe ser responsable de sus acciones. Nunca señalo a nadie. Ahora, si tú vas a Cuba a apoyar a esa dictadura, si tú vas a la China comunista y apoyas a la dictadura, o a Nicaragua, o a Venezuela, o a otros países que son dictaduras, estás apoyando a esa dictadura de alguna manera con la economía, yendo a visitar, etc. Y hay muchos que van a Cuba a hacer turismo. Y de hecho, muchas de las leyes que hasta cierto punto ayudaban a los cubanos a llegar hasta la nación, gracias a otros cubanos que nunca más volvieron y que estuvieron en el Congreso de los Estados Unidos, estuvieron en puestos políticos locales. Otros que no, que sí, que como Mascanosa cambió la historia de Cuba y ha cambiado la historia de los cubanos en el exilio en Estados Unidos, nunca regresaron. Pero eso es un tema personal que se lo dejo a cada uno. Yo creo que un día van a entender lo que yo quiero decir con estar en contra de la ideología de la manutención hacia los cubanos. Yo creo que cada uno tiene que hasta cierto punto ser responsable de sus acciones. En aquel momento, después que terminamos la campaña, pasó un tiempo y me seleccionaron para un cargo. El condado Miami-Dade consta de 34 municipalidades. Cada municipalidad tiene un comisionado y cada municipalidad tiene un comisionado, no tiene depende de la cantidad de comisionados o concejales que tenga, pero tiene un alcalde. Pero el condado Miami-Dade también está dividido en 13 distritos, 13 comisionados y una alcaldesa. Pero además de eso, el condado Miami-Dade está dividido en Community Council Board Members, lo que son miembros de un board. Estos boards lo que hacen es que cuando tú necesitas hacer un cambio de zonificación en diferentes
lugares que no están incorporados. Por eso hay una diferencia entre los lugares que están incorporados en el county y los que están incorporados. Los que están incorporados es la ciudad de Miami, son 34 municipalidades. Ciudad de Miami, Hialeah, El Doral, Pinecrest, City of Miami Beach, Opa-locka, Miami Gardens, Hialeah Gardens, Hialeah. O sea, son muchísimas municipalidades, 34. Esos son que se han incorporado, que se unen, deciden hacer una ciudad y esa ciudad tiene su propia policía en muchos casos, como es el caso de Miami-Dade, que no tiene su policía, tiene la policía del condado. Entonces, en eso se compone el condado. Pero estos lugares que son áreas incorporadas, que no tienen municipalidades, tienen miembros del BOA que pertenecen a eso. Somos electos por la ciudadanos y de esa manera tú representas un área no incorporada del condado y se toma decisiones. Si tú tienes que cambiar la zonificación, si tú tienes que hacer cualquier otro tipo de cambio en la zonificación, o tú tienes un problema con una acera que no la han arreglado, tú vienes a nosotros y nosotros somos, en aquel momento éramos los que, o son los que contactan a los comisionados de esa área y ese comisionado es el que toma las decisiones de lo que se puede hacer. Ready? 3, 2, 1. For the first time in history, we are expanding our service to provide. ¿Puedes comentar un poco de los servicios que ofertan ustedes acá a la ciudadanía? Mira, yo creo que lo más importante es que por 67 años las personas no han conocido, no conocían el rol tan importante que tiene la Oficina de Recaudador de Impuestos en la comunidad. Y por eso te quiero invitar para que me acompañes y mostrarte un poco. Estamos en la oficina del downtown de Miami, del centro de Miami. Esta oficina es, Robert, ¿qué tal? Esta oficina es una de las oficinas que pertenecían a lo que era el condado de Miami-Dade como tal. Ahora, después de 67 años, en mi posición, yo soy el primer recaudador de impuestos electo después de 67 años. Y nosotros hacemos muchísimas variedades de servicios, desde una licencia de conducir ahora, un ID, cuando tú tienes que abrir tu propio negocio, cuando tú tienes que una licencia para portar armas, una licencia para pescar, una licencia para cazar, todos esos servicios. Cuando tú necesitas abrir un negocio, tú tienes que venir precisamente a la oficina del recaudador de impuestos. Y lo que nosotros hemos alcanzado en 200 días, hemos tomado 6 oficinas del condado de Miami-Dade, la oficina del North Dade Justice Center, la oficina del Downtown, la oficina del Central, la famosa Midway Crossing Mall, que era el Mall Las Américas, Florida City, Kendall, y nos quedan 3 oficinas más que las vamos a convertir de ser oficinas del DMV a oficinas de recaudador de impuestos en el condado de Miami-Dade. Nosotros por primera vez en el condado de Miami-Dade pasamos una ordenanza gracias a los comisionados que prohíbe que las personas vendan appointments. Había muchas personas que inescrupulosamente iban a la internet en el sistema antiguo y hacían 200, 500 citas y después las vendían entre 50 y 50 y $250. Ya eso no lo pueden hacer. Y si lo hacen, es una penalidad. Están siendo penados por la ley. En el condado de Miami-Dade son $500 de multa y 60 días en prisión. Eso lo hicimos gracias a la colaboración del condado de Miami-Dade, del comisionado actualmente embajador de Panamá, Kevin Marino Cabrera, que nos apoyó en proponer esta resolución, una ordenanza que pasamos aquí. Después lo hizo el condado Broward y después se llevó a nivel estatal. O sea, a nivel estatal se pasó en la pasada legislatura que si una persona hace esto, son $1,000 de multa y 1 año en prisión. Y lo hemos hecho porque, como te dije al principio, estamos poniendo a cada uno de los residentes primero aquí en el condado. Vamos a seguir implementando tecnología, cortando los tiempos de espera, cortando la burocracia. Cuando una persona viene aquí a abrir un pequeño negocio, yo quiero que se me demore lo menos posible y si lo puede hacer por la internet también. ¿Por qué no? Si estamos en el mejor país del mundo, donde tenemos la tecnología para hacerlo. Y eso es lo que vamos a seguir implementando. Implementamos unos kioscos como unos cajeros en diferentes mercados del condado, donde la persona en 2 minutos puede ir a hacer la registración de su automóvil, su chapa, el sticker amarillo y lo pone en su auto. Esos son los servicios. Comenzamos nuestra oficina móvil que está recorriendo las 34 municipalidades del condado de Miami-Dade. El iGo Case, un programa que ayuda a las personas que no pueden caminar, ir a su casa, procesarla y entregarle el ID. Esos son los servicios, poner a los residentes
primero. Y yo creo que la única manera de hacerlo es con el equipo que tengo. Agradezco siempre el equipo de la Oficina de Recaudador de Impuestos. Agradezco el equipo del Estado que colabora con nosotros en todas estas transiciones y a la vez estos son servicios estatales a niveles locales. Y aquí estamos y estaremos para siempre poner a cada uno de los residentes del condado de Miami-Dade. Te he contado parte de mi vida hasta estos 47 años que voy a cumplir. Pero nada de eso se pudiera haber alcanzado, número uno, sin tener a Dios en tu corazón. Y número dos, sin tener una esposa que te guíe, que te ayude. Y ese es el caso de mi esposa Carolina y mis dos niñas. La familia para mí es todo. Primero está Dios, después está mi familia, después está mi negocio, después está la política. Así lo conquista. ¿Por qué te hice la historia mía completa? Porque antes de hablarte de mi familia, porque yo creo que en la vida tú tienes que tener, sobre todas las cosas, alguien que te guíe. En el caso mío, mi esposa es todo para mí. Ella también es una servidora pública. Eh, Carolina, mis dos niñas, Elizabeth y Anastasia, ellos son todos para mí. Y yo creo que en la vida ese es el mejor legado que tú puedes dejar. Cuando tú tienes una familia, tú estás criando dos niñas en nuestro caso, ese es el presente, lo que tú estás haciendo en el presente es el mejor futuro. Yo nunca me enfoco en el pasado, ni me enfoco en el futuro, me enfoco en el presente. El pasado no lo puedes cambiar y el futuro es incierto, tú no sabes qué va a pasar, pero la única manera de poder cambiar tu futuro es si tú trabajas en tu presente y lo tienes todo. Nosotros llevamos aproximadamente ya ahorita casi 13 años. Ahí creció esta gran familia, Elizabeth, Anastasia, y ese es por el cual nosotros vivimos cada día. Y yo creo que cuando tú creas una familia sólida, y para mí creo que Juan Pablo II lo decía mucho, la familia es la base de la humanidad. Y tienes eso presente en tu vida, en tu corazón, tú cada día tratas de ser mejor persona. Cada día tratas de poder ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que nosotros hemos logrado como familia, ¿no? No somos perfectos, cometemos errores y los cometeremos, pero tratar cada día de ser mejor ser humano. Tú comentabas de todo el legado que ha tenido el exilio cubano, la influencia, de cómo muchas cosas tremendas que hemos logrado tener, personas que emigramos desde Cuba, han sido un fruto de ese trabajo. Yo te voy a hacer una pregunta que puede ser complicada, pero si tuvieras que marcar un referente a una persona del exilio cubano que para ti sea tú quien diga, yo quiero que mi vocación como servidor llegue a lograr las cosas que logró esta persona, ¿quién sería? Mira, cada persona en el mundo puede poner un granito de arena para cambiar. En el caso de los cubanos, hemos tenido grandes cubanos que te mencioné ahorita a Mascanosa, te menciono a Lincoln Díaz Valar, te menciono a Ileana Rouletti, te menciono Marco Rubio, te puedo seguir mencionando nombres de personas que han marcado tanto la política local como la política internacional y ahora la política de los Estados Unidos, ¿no? Pero lo más importante es que tú veas a veces o sepas entender que tú tienes una responsabilidad social y que en tus manos está también poder cambiar lo que a tu alrededor sucede. Y lo vemos en los Estados Unidos, cuando tú te involucras con esta nación, hay muchas personas, eh, sobre todo los que vienen con otro tipo de mentalidad. Yo no me meto en política, yo no quiero hacer nada de la política, ni me interesa, yo no vengo a votar. Bueno, si tú no votas, entonces vas a hacer consecuencia de lo mismo que tú tuviste en Cuba. Y yo creo que al final, como decía el gran Osvaldo Payá, la noche no será eterna. Yo creo que una de las cosas más importantes es mantener la historia, seguirle diciendo a las nuevas generaciones lo que hace el comunismo, lo que hace el socialismo. Mis hijas saben lo que hace el socialismo, lo que hace el comunismo, ¿no? Y eso es el mensaje que tú tienes que decirle al mundo en cada momento donde tú te encuentres. Y a veces no es usar el tema de Cuba como
arma política para poder cruzar o llegar a diferentes otros lugares. No, la política de Cuba es una cosa, la política de los Estados Unidos es otra. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Y cuando tú sabes dividir esas dos cosas, te das cuenta de que tienes más herramientas para poder ayudar y de alguna manera decir y pensar que un día Cuba también va a ser libre. Pero la libertad del pueblo de Cuba va mucho en lo que los que están dentro de la isla sepan que un día lo que significa la libertad. La libertad no es una palabra que es tan grande y a la misma vez es la liberación hasta cierto punto de un ser humano que pueda entender el verdadero significado de ella. Y eso está en las manos de cada uno de nosotros. Los que están allá, los que estamos fuera, tenemos que ser el amplificador de los que en Cuba hoy no tienen voz, como José Daniel Ferrer, como muchos artistas, Michael Osorbo, que comenzaron simplemente pidiendo libertad. José Daniel Ferrer por darle comida a las personas. Osvaldo Payá por simplemente tratar de llevarle a los cubanos y decirle, nosotros podemos tratar de cambiar con el voto, ¿no? Recogió firmas y por eso simplemente lo asesinaron, lo asesinaron. Y eso hay que seguirlo diciendo donde quiera que nosotros estemos. Y aunque no creamos, eso cambia la mente. Yo he recorrido diferentes partes del mundo y cada vez que nosotros llegamos a un lugar, el mensaje mío es diferente que el de otras personas sobre lo que es la realidad cubana. Hace algunas semanas nosotros fuimos a Israel. En Israel nos reunimos con diferentes miembros del gobierno de Israel. Una de las cosas de la pregunta era, ¿cuáles son nuestros enemigos? Son los mismos enemigos. Muchos dijimos diferentes organizaciones, pero hay una cosa muy importante. El enemigo de los cubanos es la ideología de ese sistema asesino, en este caso Castro comunista, que ha hundido a ese pueblo en la miseria. Pero esa es la misma ideología que ha hundido a Venezuela en la miseria. Es la misma ideología que tiene hundido a Nicaragua en la miseria. Y es la misma ideología que está hundiendo a Colombia si los colombianos no despiertan a esas ideas socialistas que al final lo que hace el socialismo es hundir a todos en una pobreza, ¿no? Porque vamos a hablar claro, no todo el mundo es igual. No todo el mundo se quiere quedar hasta a veces a las 3 de la mañana a trabajar. O no todo el mundo quiere levantarse a las 5 para ir a trabajar, ¿no? Porque no somos igual. O sea, yo creo que lo que hay que decirle a la comunidad es que la única manera para tú poder tener un mejor futuro es tener libertad y sacrificarte de verdad. Y eso hoy por hoy, a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, hoy todo es más rápido. Las personas quieren llegar a un restaurante de comida rápida y que les sirvan rápido e irse, ¿no? Pero a veces tú tienes que detenerte y comenzar a pensar en cada uno, echarte para atrás y decir qué es lo que he hecho hasta hoy, cómo puedo ser mejor persona y cómo puedo tener un mejor futuro para mí y para mi familia. Tú estás muy pendiente de la situación de Cuba, incluso gran parte de la entrevista hemos estado hablando al respecto. ¿Qué crees que puedes seguir haciendo o hacer diferente al exilio para continuar impulsando que se debilite la dictadura cubana y que una vez el pueblo cubano tenga esa libertad? El tema cubano y la manera de poder, a mi criterio, de cómo acabar esa dictadura es a través de la parte, o ahogar completamente más y más y más la destruida economía que tiene esa dictadura. Eso es lo más importante. Por todos los puntos, por todos los puntos. Por donde a veces tú piensas que no. Esa dictadura, esa es la mejor manera de poderla eliminar. Y se va a hacer, se está haciendo. Se está haciendo cada día más ellos se están viendo acorralados, ¿no? Porque ya no tienen ya el tema de Rusia, ya no tienen una Venezuela fuerte y se está viendo. Y yo creo que está llegando el momento en que los cubanos, lo vimos el 11 de julio, hace 4 años, 3 años, 4 años, lo vimos, que el cubano salió a las calles. Mientras muchos decían que el cubano había salido a buscar vacunas, no, el cubano salió a gritar libertad. Libertad, la palabra que hemos mencionado muchísimo en la entrevista, libertad. Y eso es el resultado de una dictadura por 67 años que ha destruido ese pueblo en todo. Y si nosotros de esa pensamos
cada uno de nosotros cómo podemos hacer posible de ahogar esa dictadura. La parte económica es una de las cosas. Eso es una mafia que para sacarla del poder tiene que ser el colapso completo, como lo tiene, colapsado el sistema eléctrico nacional, colapsado el sistema de salud, no hay medicina, no hay alimentos. Y seguir recalcando, no podemos cansarlo de decir, aunque muchas veces ustedes siempre están con la misma letanía, no, es así, porque esa es la única manera de cambiar, de hacer el cambio en la isla. Yo creo que cuando cada uno vea de nosotros la responsabilidad que tenemos de poder cambiar esa realidad de los cubanos, es ahí cuando la respuesta a tu pregunta va a ser, Cuba va a ser libre. A lo mejor se toma 1 año, 2 años más, 3 años más, pero va a ser libre, porque las nuevas generaciones se van dando cuenta que lo han usado completamente toda la vida. Y es que es una piñita de personas, estamos hablando de Cuba, ¿cuántos millones de personas pueden tener? 9 millones. Bien. Todas las personas que han emigrado. Estás hablando de menos de 1.000 personas que están manejando Cuba. Una familia, menos de 1.000 personas. Dije 1.000 y yo creo que son muchas. Me atrevería a decir 500. 500 personas contra casi 9 millones. Está fuerte eso, ¿no? Pero la gente lo está entendiendo. En una futura Cuba democrática, ¿cómo te gustaría a ti contribuir con toda tu experiencia, con todo tu trabajo, con tus logros? Fuerte pregunta. Todo lo que yo he aprendido y de alguna manera yo hoy podría poder apoyar a la isla, lo haré. Y como mismo apoyo cuando formo parte de la Fundación Monseñor Felipe Bello, que ayudamos a niños en República Dominicana. Como también pudiéramos de alguna manera, por supuesto ellos van a necesitar ayuda, pero ayuda de verdad. Que cada uno de los cubanos entienda que te tiene que levantar por la mañana e ir a trabajar y que con ese dinero va a poder mantener a su familia. Yo creo que hay muchas personas que están preparadas para cuando hay realmente un cambio en la isla, que ese cambio tiene que estar también impulsado por los que están adentro. Llegar y apoyar a los cubanos. Hay muchas inversiones que se pueden hacer en Cuba cuando Cuba sea una Cuba libre. Todo el que va a invertir hoy en Cuba está siendo cómplice de esa dictadura. Todo el que tenga una compañía o el que tenga relaciones con esa dictadura es cómplice de la dictadura. Todo lo estamos viendo ahora con Venezuela. El presidente Donald Trump está cortando todos los tipos de negocios que puede tener esa dictadura con el petróleo en los Estados Unidos, porque sabe que cualquier tipo de negocio es hasta cierto punto apoyar y ayudar a que esa dictadura continúe en el poder. Por eso yo siempre lo he dicho. Cortar la idea de la ideología de la manutención es lo más importante a esa dictadura que ha creado. La dictadura fue la que dividió la familia a la mitad. Y el asesino Castro, narcotraficante de Fidel Castro, y toda su familia lo sabe. Si tú divides la familia por ley, lo que yo te mencionaba al principio, si tienes un niño que está enfermo, le va a mandar medicina, le va a mandar ayuda, le va a mandar dinero, ¿no? Eso es lo importante. Y claro está, si hay un cambio en Cuba, hay que ayudar a esos cubanos de alguna manera. Hay varios negocios radicados acá en la Florida, incluso varios radicados acá en Miami, que tienen un vínculo evidente, incluso en Cuba lo hemos investigado con la cúpula cubana, con la dictadura cubana, sobre todo negocios de envío que venden en muchos casos hasta productos que son producidos en Cuba por el Estado. Ya. A nivel federal, el presidente Donald Trump, el vicepresidente y el secretario de Estado Marco Rubio han sido muy fuertes con todos esos negocios que de alguna manera son cómplices y ayudan a mantener la dictadura, y muchas veces son negocios de lavado de dinero de la dictadura castrocomunista. Y yo creo que los últimos días, 200 días que lleva el presidente Donald Trump en el poder, hemos visto que todos estos negocios van a ir cayendo uno a uno. Yo creo, lo he dicho, lo he mencionado y soy fuerte en eso, que si tú tienes algún convenio de cualquier tipo con el gobierno cubano, esto no es romanticismo. Esto no es que la familia en Cuba está primero, no. Todo el que haga negocio con la dictadura, cualquier envío a Cuba favorece a la dictadura. ¿Okay? No estoy diciendo que si tienes una emergencia y tienes que ayudar, tú no eres un ser humano. Yo soy el primero que si hay alguien en Cuba que necesita una emergencia, lo tenemos que ayudar, porque no tiene, se va a morir. ¿Qué tú prefieres? Pero no estoy hablando de ese tema, estoy hablando de los que lucran con una necesidad existente.
Y ese es el tema. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pasó una ley en el cual ningún miembro del Partido Comunista, asesino chino, Partido Comunista cubano, puede hacer negocio con ah, con ninguna branch del gobierno estatal. Y esas son las leyes que hay que pasar, leyes que lo afectan los bolsillos a estos narcotraficantes que hoy tienen secuestrados políticos en Cuba, que hoy matan en las cárceles a esos seres humanos. Y esa es mi postura. O sea, y ese va a seguir siendo mi postura. No creo en ningún tipo de negocio. No voy a mencionar ninguno específicamente porque es darle advertising a esa gente. Y yo sé, hay cubanos que vienen hace 3 meses que están aquí y ya han enviado a Cuba aproximadamente más de 10.000 o 20.000 o 30.000 dólares en cosas. Esos son los que también de alguna manera mantienen a la dictadura. Y yo sé que no les va a gustar lo que estoy diciendo. Si a ti te dan la oportunidad de llegar a tierra de libertad y llegar a esta gran nación, y tú vienes con tu familia, vamos a suponer, ¿no? Que vienes con tu hijo, con tu esposa, y te reúnes en esta, tú tienes que enfocarte en decir, bueno, esta gran nación me dio la oportunidad, número uno, de tener libertad. Después, de ir creciendo. Yo sé que hay muchos temas con emigración, muchos problemas con emigración. Y hasta cierto punto los problemas que los cubanos con emigración tienen es porque muchos no supieron apreciar las leyes que hasta cierto punto los beneficiaban a nosotros. Había muchas personas que han aplicado como presos políticos cuando llegan aquí y regresan a Cuba a los 3 meses. O gente que están por asilo político. Gente que han venido con la ley de, en aquel momento, pies secos y pies mojados. Y que eso se usó como un tema. O sea, y regresaban a la dictadura. Y hoy los ve. Hay personas que llegan aquí que tienen procesos de IDO 20A y no con el tema ahora de las grandes redadas que están habiendo, que hasta cierto punto es para proteger a los Estados Unidos de América por la mala consecuencia de una administración que abrió las fronteras a todo el mundo. Y vamos a hablar claro, Estados Unidos no puede cargar en sus hombros el problema de todos los países. Y eso es una cosa que está ahora en contexto. Es difícil de hablar, es difícil. Y yo estoy seguro que esta administración va a poner sobre todas las cosas, lo que ha hecho es poner a los americanos, a los que nacen en esta gran nación primero y después ayudar a las naciones, pero ayudarlas de verdad, no crear naciones que dependan de los Estados Unidos. Llegamos aquí a los Estados Unidos con un propósito, buscar libertad. Y yo creo que tenemos que enfocarnos en saber adoptar a este país que te dio la mano, que te abrió una puerta, que tu misma nación te la cerró, no destruir esta nación. Eh, la culpa de todo lo que sucede en Cuba no es del presidente Donald Trump, no es de Marco Rubio, no es de María Elvira o de otros congresistas, es de la dictadura. La dictadura es la que te hizo a ti llegar aquí como un I-220A o llegar aquí y aplicar para un proceso de migración, convertirte en residente. Fue la dictadura. Ese es el punto. Saber que los problemas en el caso de los cubanos es de esa dictadura. Y mi mensaje, sobre todo para los que van a ver la entrevista en Cuba, que en sus manos está levantarse mañana y tener una Cuba libre. En sus manos está levantarse mañana y poder ir a una oficina de regador de impuestos, por ejemplo, donde tú puedas abrir tu negocio. En tus manos está llegar mañana y que tú puedas decir el asesino Castro comunista de Díaz-Canel o Raúl Castro o todo lo que y que nadie te pueda señalar con el dedo, decirte te voy a poner, te voy a secuestrar. En las manos de los cubanos dentro de la isla está en tener un mejor futuro, como mismo están en los venezolanos o los nicaragüenses y en los que están aquí en esta tierra, que sepan y entiendan que este país, los Estados Unidos de América, un día te abrió las puertas. En mi caso, emigrante, y llegar a donde estoy hoy, crear una linda familia, sobre todas las cosas, y llegar a donde estoy hoy. No puedes, tenemos un dicho en Cuba que dice, tú nunca debes comer, tú nunca debes matar o morder la mano que te da de comer. Y este país te dio una oportunidad. Este país no fue allá a buscarte. Y en el caso del cubano, que llegan a esta gran nación, que sepan que las cosas hay que hacerlas por la ley. Y todos los otros países también. Este país es de ley, este país es de ley y orden. Y si tú vienes a hacer algo que está fuera de la ley te va a penalizar.
Y si tú vienes a destruir esta gran nación, te van a buscar. Y yo voy a ser el primero. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.